En el corazón de Madrid, donde las luces de los rascacielos se mezclan con el reflejo dorado de los coches de lujo, existía una mansión que parecía contener todo el esplendor y la riqueza del mundo, pero que, al mismo tiempo, escondía un silencio más profundo que cualquier riqueza podría llenar. Allí vivía Mateo Santoro, un niño de 7 años cuyos ojos azules solían reflejar la inocencia y la alegría de la infancia, pero que desde la partida de su madre habían quedado vacíos, sumidos en un silencio que ninguna palabra podía llenar. Nadie en la casa lograba acercarse a él. Su niñera anterior, los tutores e incluso su padre, un hombre adinerado y ocupado llamado Ricardo Santoro, habían intentado, con paciencia y amor propio, romper aquella barrera invisible que Mateo había construido. Pero nada parecía suficiente. El silencio de Mateo no era solo la ausencia de palabras, era un grito silencioso de dolor, un vacío que mostraba cuán solo se sentía en medio de un mundo que le ofrecía todo menos afecto genuino. Cada mañana, la mansión se despertaba con el murmullo de sirvientas y asistentes organizando la casa como si fuera un escenario perfecto. Sin embargo, los pasos de Mateo eran diferentes. Caminaba por los pasillos sin entusiasmo, sus manos se aferraban a los juguetes que ahora parecían fantasmas de una infancia que se había esfumado. Observaba desde su ventana cómo el mundo exterior, lleno de vida y movimiento, continuaba sin él, mientras él permanecía encerrado en su propio universo de soledad. Su madre había partido sin advertencia, llevándose consigo el calor que mantenía vivo su corazón, y desde entonces cada sonido de la casa le recordaba lo que había perdido. Había días en que los llantos de Mateo eran tan silenciosos que parecían más un suspiro del viento que un pedido de ayuda. Días en los que su mirada se perdía en la nada, como buscando un lugar seguro que ya no existía en aquel hogar de opulencia. Pero algo cambió la tarde en que Isabela, una joven empleada de origen humilde, cruzó por primera vez el umbral de aquella mansión. No era solo su apariencia lo que llamaba la atención, su cabello castaño cuidadosamente recogido, su uniforme sencillo y limpio y sus ojos cálidos que parecían contener un océano de paciencia. Era la manera en que caminaba, con una calma que parecía envolver todo a su alrededor. Desde el primer instante Isabela percibió el silencio que rodeaba a Mateo y lejos de intimidarse, se acercó con una suavidad que ningún adulto había intentado. Su voz, cuando le habló, no estaba llena de órdenes ni expectativas. Era un murmullo amable, casi un secreto compartido, que invitaba al niño a sentir que estaba seguro, que podía confiar. Mateo, acostumbrado a la frialdad de los adultos y al lujo vacío que lo rodeaba, no respondió inmediatamente. Sus ojos, grandes y observadores, la miraron con cautela, evaluando si ella sería como los demás, alguien que llegara y luego se marchara, dejando atrás el dolor intacto. Isabela no se apresuró. En lugar de forzar un contacto que podría asustar al niño, comenzó a realizar pequeños gestos, acomodar sus juguetes de manera ordenada, colocar su manta favorita sobre la silla donde solía sentarse, incluso silenciar con un gesto los relojes que, en su tic-tac constante, parecían recordarle a Mateo que el tiempo no se detenía por su tristeza. Cada acción de Isabela estaba impregnada de una intención silenciosa. Mostrarle al niño que existía alguien dispuesto a permanecer, alguien que no lo juzgaría por su silencio ni por su dolor. Y lentamente, muy lentamente, Mateo comenzó a sentir algo que no experimentaba desde la partida de su madre. Una chispa de curiosidad mezclada con un tenue atisbo de esperanza. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a filtrarse por las ventanas altas de la mansión, Mateo se permitió por primera vez observar a Isabela de manera más cercana. No dijo una palabra, pero sus ojos, antes apagados, brillaron con una intensidad contenida, como si un pequeño fuego interior comenzara a despertar.
Isabela, notando el cambio, sonrió suavemente y sin decir más, se sentó cerca de él, dejando que el silencio entre ambos hablara por sí mismo. En esa escena aparentemente sencilla, pero cargada de emoción, se gestaba algo extraordinario, el inicio de un vínculo que tendría el poder de transformar la vida de Mateo, y quizá también la de quienes lo rodeaban. El mundo exterior, con su bullicio de coches de lujo, reuniones de negocios y fiestas exclusivas, parecía detenerse en aquel rincón de la mansión. Mateo comenzó a comprender, aunque de manera confusa y silenciosa, que tal vez no estaba condenado a vivir en su soledad eterna. Y mientras la luz del atardecer acariciaba su rostro, el niño experimentó algo que hacía tiempo no sentía. Un pequeño latido de alegría, un murmullo interior que le decía que podía volver a confiar, que podía volver a abrir su corazón. En esa primera tarde, sin palabras pronunciadas, se sembró la semilla de un cambio profundo. La presencia de Isabela no solo despertaba la curiosidad de Mateo, sino también la del espectador, quien comenzaba a preguntarse: ¿cómo una empleada sencilla podría lograr lo que ningún adulto había conseguido? ¿Qué secretos de ternura y paciencia tenía que lograrían penetrar el muro de silencio de un niño que parecía haberlo perdido todo? Así, Madrid, con sus calles llenas de riqueza y movimiento, se convertía en el escenario de un drama humano que prometía emociones profundas, giros inesperados y una historia de amor, cuidado y segundas oportunidades que tocaría lo más íntimo del alma. Y mientras la noche comenzaba a caer sobre la ciudad, la mansión parecía menos fría. Un hilo invisible de esperanza se extendía entre Mateo e Isabela, uniendo dos mundos que parecían destinados a permanecer separados. El viaje apenas comenzaba, y aquel primer encuentro dejaba claro que, incluso en los lugares más llenos de riqueza, el corazón humano sigue buscando calor, comprensión y, sobre todo, la posibilidad de volver a amar y confiar. Cada mañana en la mansión, Santoro comenzaba con un ritual de lujo y perfección que contrastaba brutalmente con el mundo interior de Mateo. Mientras los criados organizaban los salones con meticulosa precisión y los corredores olían a flores recién colocadas, el niño caminaba silencioso entre ellos, como si formara parte de un paisaje más que de una familia. Sus pasos eran ligeros, medidos, y sus ojos observaban todo con un interés que nadie parecía notar. Pero dentro de él existía un universo de sueños que nadie conocía. En secreto, Mateo deseaba poder correr sin miedo por los jardines, jugar con amigos que lo aceptaran tal como era y, sobre todo, escuchar palabras de afecto que no fueran meros gestos vacíos de adultos ocupados en negocios y apariencias. Cada juguete, cada dibujo que se encontraba escondido en sus cajones, contaba una historia de anhelos ocultos, de deseos reprimidos y de un corazón que, aunque silenciado por la ausencia de su madre, seguía latiendo con intensidad. Isabela, con su paciencia infinita, comenzó a observar estas pequeñas manifestaciones de vida y esperanza. Notaba cómo Mateo pasaba horas frente a los ventanales, siguiendo con la mirada el ir y venir de la ciudad, o cómo sus manos pequeñas dibujaban figuras en el polvo de los muebles cuando creía que nadie miraba. Cada gesto, aunque silencioso, hablaba de su vulnerabilidad y de su deseo de conexión. Isabela entendió que acercarse a él no significaba simplemente hablarle. Significaba comprender sus silencios, respetar su mundo interior y ofrecerle una presencia constante que le demostrara que, por primera vez, alguien estaba allí para quedarse. Pero la rutina de Mateo estaba marcada por la contradicción. Aunque anhelaba la cercanía y la calidez, su miedo a ser herido lo mantenía distante. Sus días transcurrían entre juegos imaginarios que compartía solo con sombras,
paseos solitarios por los largos pasillos y momentos de observación discreta de los adultos, quienes rara vez le dedicaban más que miradas distraídas. En las noches, mientras Madrid brillaba con la vida de los millonarios, Mateo se encontraba acurrucado en su habitación recordando fragmentos de su madre, su risa, la forma en que lo abrazaba, cómo lograba calmar sus miedos. Aquellos recuerdos, aunque dolorosos, eran su refugio secreto y a la vez la herida que más dolía. Cada pensamiento sobre ella le recordaba la falta de amor que lo rodeaba y la distancia que lo separaba de cualquier vínculo real. Isabela no tardó en descubrir los pequeños secretos que Mateo guardaba en silencio. Entre juegos imaginarios y objetos escondidos, la empleada comprendió que cada acción del niño era un intento de llenar un vacío que nadie más había logrado tocar. Comenzó a interactuar con él de manera sutil, un comentario amable sobre un dibujo, un gesto que colocara sus juguetes de manera más cómoda, un suave buenos días que no exigía respuesta inmediata. Con el tiempo, estos pequeños actos de atención y ternura comenzaron a romper lentamente las barreras que Mateo había erigido. Aunque no lo demostraba con palabras, su corazón comenzaba a reconocer que alguien finalmente lo veía, lo comprendía y lo aceptaba sin condiciones. El contraste entre la opulencia de la mansión y la sencillez de los sueños de Mateo se volvía cada vez más evidente. Mientras los adultos se preocupaban por fiestas, contratos y negocios, Mateo vivía en un mundo de fantasías simples. Imaginar conversaciones con su madre, crear historias con sus muñecos y buscar la manera de sentir afecto genuino. Y en ese universo, Isabela se convirtió en una presencia constante, silenciosa pero firme, que le ofrecía la seguridad que tanto necesitaba. Cada tarde, cuando la luz dorada del sol entraba por los ventanales de la mansión, Mateo comenzaba a acercarse más a ella, observando cómo trabajaba, cómo hablaba con respeto a todos y cómo su sonrisa parecía iluminar incluso los rincones más fríos de la casa. Pero no todo era fácil. Mateo enfrentaba conflictos internos que lo mantenían atrapado entre la esperanza y el miedo. Cada intento de acercarse a Isabela se encontraba con dudas, con silencios prolongados y con la sensación de que cualquier error podía alejarla. La tensión emocional aumentaba y la historia se volvía más intensa a medida que el espectador se preguntaba: ¿será capaz Mateo de superar sus miedos y abrirse a alguien nuevamente? ¿Logrará Isabela encontrar la manera de penetrar la coraza que el dolor había construido alrededor de su corazón? Estos momentos de incertidumbre mantenían viva la intriga, haciendo que cada gesto y mirada adquirieran un peso significativo y una fuerza dramática que resonaba con la audiencia. Una tarde, mientras Mateo observaba el movimiento de la ciudad desde la gran ventana de su habitación, Isabela se acercó con un libro de cuentos antiguo. No dijo nada al principio, simplemente se sentó a su lado y comenzó a pasar las páginas con suavidad. El niño, intrigado, se acercó lentamente, curioso por la presencia silenciosa de aquella mujer que había empezado a ocupar un lugar en su mundo. Sus manos temblorosas rozaron las páginas y por primera vez en mucho tiempo, sus labios se movieron formando palabras suaves, apenas audibles, como si probara su propia voz en un entorno seguro. El pequeño gesto, tan simple pero tan significativo, marcó un hito en su evolución. Mateo comenzaba a descubrir que podía confiar, que podía volver a sentir, y que el mundo, aunque lleno de sombras, todavía ofrecía luz. Madrid, con su mezcla de riqueza, bullicio y vida intensa, continuaba siendo testigo de esta historia íntima y profunda. Mientras los coches de lujo pasaban por las avenidas y las luces de la ciudad comenzaban a titilar al caer la noche,
la mansión Santoro se transformaba lentamente. Ya no era solo un lugar de opulencia fría, se estaba convirtiendo en un espacio donde la paciencia, la ternura y el amor comenzaban a abrir puertas que nadie había logrado abrir antes. Mateo, poco a poco, empezaba a comprender que la vida podía ofrecer segundas oportunidades y que la esperanza, aunque frágil, podía crecer con constancia, cuidado y dedicación. En este delicado equilibrio entre miedo y esperanza, entre soledad y compañía, se gestaba la esencia de lo que sería una historia de transformación profunda. Una historia donde los silencios hablaban más que las palabras, donde los pequeños gestos tenían el poder de sanar heridas profundas y donde la presencia de una persona podía cambiar no solo el día a día de un niño, sino también la percepción de todo un mundo que parecía inalcanzable y frío. La rutina de Mateo empezaba a llenarse de momentos significativos, de pequeñas victorias y de la certeza de que, tal vez, por primera vez desde la partida de su madre, estaba comenzando a sentirse verdaderamente visto, comprendido y amado. A medida que los días pasaban, Mateo comenzaba a enfrentar la realidad de su mundo con una mezcla de curiosidad y temor. Aunque la presencia de Isabela había encendido una chispa de esperanza, la mansión Santoro seguía siendo un lugar lleno de reglas estrictas, expectativas frías y una familia que, aunque poderosa, no lograba comprender el alma de un niño que había aprendido a vivir en silencio. Cada mañana, Mateo observaba desde su habitación cómo su padre, Ricardo Santoro, recibía visitas importantes y discutía asuntos de negocios con una intensidad que parecía absorber toda la atención de la casa. Para Mateo, aquellos momentos eran un recordatorio constante de la distancia emocional que los separaba de su familia. Las sonrisas eran escasas, las palabras de afecto casi inexistentes, y cada gesto parecía medirlo más que amarlo. Sin embargo, la rutina comenzaba a transformarse gracias a Isabela. Ella entendía que no bastaba con ofrecer compañía. Debía encontrar la manera de involucrar a Mateo en la vida cotidiana sin presionarlo. Por ello, introdujo pequeñas actividades. Arreglar juntos sus juguetes, explorar los jardines mientras relataba historias inventadas o simplemente sentarse a escuchar sin interrumpir. Cada gesto, aunque simple, tenía un impacto profundo. Mateo empezó a experimentar sentimientos que había olvidado: alegría contenida, curiosidad por el mundo y una tímida confianza hacia alguien fuera de su círculo inmediato. Pero la vida no se detiene, y los desafíos comenzaron a aparecer rápidamente. Un día, mientras Mateo jugaba en uno de los pasillos largos de la mansión, un asistente de la casa lo reprendió por dejar sus juguetes fuera de lugar. Aunque el castigo parecía menor para un adulto, para el niño fue una humillación silenciosa, un recordatorio de que cualquier intento de expresión podía ser juzgado y reprimido. Mateo bajó la mirada, apretando los labios para no llorar, y se retiró a su habitación con el corazón encogido. La frustración y la tristeza se mezclaban en su interior, creando un conflicto que lo hacía dudar incluso de su relación naciente con Isabela. Isabela, consciente de la situación, decidió intervenir de manera sutil. Se acercó a Mateo con voz suave y le dijo: «No dejes que la tristeza de otros apague tu luz. Lo que tú sientes es importante y mereces que te escuchen». El niño, aún sin palabras, permitió que su mirada se encontrara con la de ella. Por primera vez, alguien validaba sus emociones sin exigir nada a cambio. La fuerza de aquellas palabras, aunque sencillas, abrió una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. Fue un primer paso hacia la comprensión de que su mundo podía cambiar, que podía existir alguien dispuesto a caminar a su lado, incluso en medio de la incomprensión y la crítica. Con el tiempo, Mateo comenzó a demostrar su carácter, enfrentando pequeños retos que antes le habrían parecido imposibles.
Intentaba hablar más, aunque con vacilación. Se atrevía a expresar sus deseos y sus miedos, y poco a poco se daba cuenta de que había alguien que lo escuchaba con verdadera atención. Cada día era un desafío, pero también una oportunidad de superar los obstáculos internos que el dolor y la soledad habían construido a lo largo de los años. La relación con Isabela se fortalecía con cada gesto compartido, cada mirada comprensiva y cada acto de paciencia, formando un vínculo que no dependía de palabras, sino de emociones auténticas y compartidas. Sin embargo, los conflictos no tardaron en escalar. La familia, aunque rica y poderosa, mantenía prejuicios silenciosos sobre la presencia de Isabela. Algunos consideraban que su origen humilde y su posición en la casa no eran adecuados para acercarse tanto al heredero. Este juicio externo añadía presión a Mateo, generando en él sentimientos de confusión y miedo. Quería acercarse a Isabela, pero temía que su vínculo causara problemas o rechazo. Cada decisión se volvía un dilema emocional: obedecer las expectativas de su familia o seguir su corazón. Un corazón que lentamente aprendía a confiar y a sentir. Fue en uno de esos momentos de duda y conflicto que Mateo tuvo un pequeño gesto de valentía. Al notar que Isabela estaba arreglando los juguetes en su habitación, decidió acercarse y con voz apenas audible le preguntó algo sobre uno de los cuentos que ella había traído días antes. El simple acto de hablar, aunque mínimo, fue un triunfo silencioso. Isabela sonrió, alentándolo a continuar, y en ese instante, Mateo comprendió que podía existir un lugar seguro para sus emociones, un espacio donde sus pensamientos y sentimientos no serían juzgados ni ignorados. Madrid seguía su ritmo frenético afuera, con calles llenas de coches lujosos, cafés con terrazas llenas de gente y luces que parpadeaban sin cesar. Pero dentro de la mansión Santoro, en un mundo aparentemente pequeño y silencioso, Mateo experimentaba la intensidad de su primer conflicto emocional real. Aprender a balancear su miedo con su deseo de conexión, enfrentar juicios externos y comenzar a descubrir que podía elegir su propio camino de confianza y apertura. Cada pequeño desafío, cada error y cada gesto de bondad formaban un entramado emocional que no solo definiría su carácter, sino que también consolidaría el vínculo con Isabela, preparándolo para desafíos aún mayores que vendrían en su camino de superación y descubrimiento. Los días avanzaban en la mansión Santoro, y aunque Mateo había comenzado a mostrar pequeños signos de confianza hacia Isabela, su corazón seguía marcado por cicatrices que ninguna atención podía borrar de inmediato. La ausencia de su madre pesaba más que cualquier lujo o comodidad que lo rodeaba. Cada recuerdo de su voz, su risa y su calidez se mezclaba con la fría realidad de su hogar, creando un vacío que parecía imposible de llenar. En la escuela privada que asistía, los compañeros no entendían su silencio ni sus miradas apagadas. Algunos lo evitaban, otros se burlaban y en ocasiones las palabras de los adultos reforzaban su sensación de incomprensión. Mateo se encontraba atrapado entre el deseo de acercarse a alguien y el miedo de ser rechazado o incomprendido nuevamente. Un día, mientras jugaba solo en la terraza que daba a los jardines de la mansión, Mateo recordó una escena que le había marcado profundamente. Su madre, con lágrimas en los ojos, explicándole que debía quedarse en la mansión con su padre y que ella se marchaba por razones que él no podía entender. Ese recuerdo lo golpeó con una intensidad que lo dejó sin aliento. Se encogió sobre sí mismo, abrazando sus piernas, y por primera vez en semanas dejó escapar un llanto silencioso pero desgarrador. Era un llanto que nadie escucharía, porque las paredes de la mansión eran frías y los pasos de los adultos pasaban inadvertidos frente al dolor de un niño que no encontraba consuelo. Isabela, al notar su ausencia de la habitación, buscó a Mateo y lo encontró en la terraza, encogido y silencioso.
Sin decir una palabra, se sentó a su lado, dejando que su presencia hablara por sí misma. Su mano, cálida y firme, se posó suavemente sobre la espalda del niño. Mateo no se movió al principio. Su desconfianza aún era fuerte, pero el simple hecho de que alguien permaneciera allí sin exigir nada comenzó a calmar la tormenta interior que llevaba dentro. Isabela, con voz suave y cercana, le susurró: «No estás solo, Mateo. Estoy aquí y no me iré». Esas palabras, aunque simples, resonaron profundamente en su corazón, recordándole que aún era posible confiar y sentir protección. Sin embargo, el dolor no desapareció de inmediato. La herida emocional de Mateo era profunda y cada gesto de afecto venía acompañado de recuerdos que lo hacían retroceder. En los días siguientes, cada intento de acercamiento a Isabela encontraba resistencia interna, temores de abandono, miedo a ser juzgado, inseguridad por su propia voz que había permanecido en silencio durante tanto tiempo. El niño se debatía entre dejar que el afecto entrara en su vida o cerrarse nuevamente, atrapado en su dolor y en la sombra de la partida de su madre. La tensión llegó a un punto crítico una tarde en la que Ricardo, su padre, recibió una visita inesperada de un socio importante. La mansión se llenó de conversaciones serias, miradas tensas y la sensación de que cualquier error podría tener consecuencias graves. Mateo, acostumbrado a pasar desapercibido, decidió acercarse a la sala para observar. Sin embargo, su presencia fue notada y recibió un regaño seco por interrumpir la reunión, un recordatorio brutal de que su voz no era valorada y que, incluso en un hogar lleno de riqueza, su existencia parecía irrelevante. El golpe emocional fue intenso. Mateo retrocedió, corrió a su habitación y se encerró sintiéndose más solo y pequeño que nunca. Esa noche, mientras la luz de la ciudad de Madrid parpadeaba a través de las ventanas, Mateo se recostó en su cama y permitió que las lágrimas fluyeran libremente. La sensación de abandono era abrumadora. Su corazón, herido y confundido, parecía imposible de curar. Isabela, percibiendo la intensidad de su dolor, permaneció cerca sin invadir su espacio, dejando que Mateo sintiera que tenía un lugar seguro donde expresar su sufrimiento sin miedo a ser juzgado. Ella entendía que en ese momento no bastaban palabras ni gestos. Lo que el niño necesitaba era tiempo, paciencia y la certeza de que alguien podía permanecer a su lado sin condiciones. El punto de quiebre llegó cuando Mateo por primera vez decidió enfrentar su miedo. Recordó las palabras de Isabela, sus gestos de cuidado y la manera en que había respetado su silencio durante semanas. Con un esfuerzo titánico, se levantó y se acercó a ella. Sin pronunciar palabra, apoyó su cabeza sobre su hombro, permitiendo que el contacto físico hablara por él. Fue un gesto pequeño, pero monumental. Mateo estaba empezando a soltar su dolor y a permitir que alguien entrara en su mundo. La emoción era intensa, tanto para él como para Isabela, y marcó un antes y un después en la historia. Por primera vez, el silencio del niño no representaba únicamente tristeza, también era la puerta hacia la esperanza. Madrid seguía su ritmo frenético afuera, con luces brillantes, tráfico constante y el murmullo de la ciudad que nunca dormía. Pero dentro de la mansión, un pequeño milagro ocurría. La presencia constante de Isabela y la disposición de Mateo a confiar comenzaban a transformar un corazón herido. La historia que había empezado con silencio y dolor comenzaba a abrirse a la posibilidad de afecto, comprensión y vínculo humano real. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, Mateo comprendió, sin necesidad de palabras, que aunque la vida le había dado momentos de abandono, todavía existía la oportunidad de recibir amor y cuidado genuinos. Los días siguientes trajeron consigo un cambio sutil, pero poderoso, en la rutina de Mateo. Aunque aún existían momentos de miedo y dudas,
La presencia de Isabela comenzaba a sembrar en su corazón pequeñas semillas de esperanza. No era algo inmediato ni evidente para todos, pero cada gesto, cada palabra amable y cada mirada atenta de ella empezaban a resonar en el alma del niño, despertando emociones dormidas que él creía perdidas para siempre. Lo que antes era un silencio absoluto, ahora se llenaba de murmullos, susurros y risas contenidas que brotaban en los momentos más inesperados, como destellos de luz en medio de la oscuridad. Una tarde, mientras el sol bañaba los jardines de la mansión Santoro con un tono dorado, Mateo se animó a acercarse a Isabela mientras ella colocaba flores en un jarrón sobre la mesa del salón. No dijo nada al principio, simplemente la observó, curioso por la manera en que sus manos se movían con delicadeza y cuidado. Isabela, notando su presencia, sonrió sin decir palabra y le ofreció una flor pequeña, de pétalos suaves y color vibrante. El gesto era sencillo, pero para Mateo representaba algo mucho más profundo: la posibilidad de recibir afectos sin condiciones, de ser visto y valorado por quien realmente se preocupaba por él. Tomó la flor con manos temblorosas y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que una sonrisa tímida se asomara en su rostro. A partir de ese momento, los pequeños avances comenzaron a multiplicarse. Mateo empezó a participar más activamente en las actividades cotidianas, dejando que Isabela lo guiara con paciencia y cariño. Paseaban juntos por los jardines, donde ella le contaba historias inventadas sobre mundos mágicos y aventuras imaginarias. Compartían momentos de risas y silencios cómodos, donde la comunicación no necesitaba palabras para ser significativa. Cada instante reforzaba en Mateo la certeza de que podía confiar en alguien y que su corazón podía volver a sentirse seguro y amado. Pero el camino no estaba exento de desafíos. Mateo aún enfrentaba recuerdos dolorosos que emergían de manera inesperada, especialmente cuando la ausencia de su madre se hacía más presente en las noches silenciosas de la mansión. En esos momentos, el niño se refugiaba en la habitación, abrazando sus juguetes y dejando escapar sus emociones a través de lágrimas que ya no eran ocultas ni reprimidas. Isabela, consciente de la profundidad de su dolor, se mantenía cerca sin invadir su espacio, recordándole que estaba allí para él, sin presiones ni expectativas. La paciencia y constancia de su compañía comenzaron a tener un efecto transformador, mostrando que la empatía genuina podía derribar incluso las barreras más profundas del alma. La relación entre Mateo e Isabela comenzó a fortalecerse también a través de pequeños retos diarios. La empleada alentaba al niño a expresar sus pensamientos, a probar nuevas actividades y a enfrentar sus miedos en situaciones cotidianas. Cada logro, por pequeño que fuera, era celebrado con entusiasmo y cada error era recibido con comprensión y guía en lugar de juicio. Este enfoque gradual permitió que Mateo construyera confianza en sí mismo y desarrollara una sensación de control sobre su propio mundo, algo que había perdido tras la partida de su madre. Un momento especialmente significativo ocurrió durante un paseo por los jardines de la mansión. Mateo se atrevió a correr hacia un rincón del patio que antes evitaba, lleno de inseguridad y temor. Isabela lo observaba desde cerca, lista para intervenir si fuera necesario, pero dejando que el niño tomara la iniciativa. Al llegar, Mateo se detuvo, respirando con fuerza y mirando a su alrededor con ojos llenos de emoción. Era un pequeño triunfo, una señal de que estaba dispuesto a explorar y enfrentarse a su miedo, aunque fuera de manera gradual. La emoción del momento no pasó desapercibida para Isabela, quien, con una sonrisa cálida, lo felicitó y lo abrazó suavemente. Mateo permitió que aquel abrazo lo envolviera, sintiendo por primera vez que podía confiar plenamente en alguien que no le fallaría.
Madrid seguía su ritmo incesante afuera, con calles llenas de vida, luces parpadeantes y el murmullo constante de la ciudad que nunca dormía. Pero dentro de la mansión Santoro, un mundo silencioso y delicado estaba cambiando. Mateo comenzaba a descubrir que la vida podía ofrecer segundas oportunidades, que el amor y la comprensión podían sanar heridas profundas y que incluso un corazón marcado por la ausencia y el dolor podía volver a abrirse a la esperanza. Cada día, cada interacción con Isabela, cada sonrisa tímida o gesto de afecto se convertían en pequeñas victorias que fortalecían la confianza del niño y cimentaban un vínculo que prometía ser duradero y transformador. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, dejando que las luces de Madrid reflejaran su resplandor sobre la ciudad, Mateo comprendió, sin necesidad de palabras, que estaba comenzando a salir de la sombra de su dolor. La chispa de esperanza que Isabela había encendido dentro de él se transformaba poco a poco en un fuego que iluminaba incluso los rincones más oscuros de su corazón. Y en ese instante, la historia que había comenzado con silencio y tristeza empezaba a tejerse con hilos de afecto, confianza y posibilidades, mostrando que, aunque la vida hubiera sido dura hasta entonces, todavía podía ofrecer momentos de auténtica alegría y conexión humana. La vida en la mansión Santoro, aunque marcada por el lujo y la riqueza, seguía siendo un escenario de retos y tensiones. Mateo, a sus 7 años, comenzaba a descubrir que la confianza podía florecer, pero también aprendía que los desafíos podían aparecer en cualquier momento, incluso cuando menos lo esperaba. Una tarde, mientras recorría los jardines con Isabela, un acontecimiento inesperado cambió el rumbo de su historia para siempre. Mientras él corría detrás de una mariposa que parecía querer jugar con él, escuchó un fuerte grito que provenía de la sala principal. Su padre, Ricardo Santoro, discutía acaloradamente con un hombre que Mateo nunca había visto. La intensidad de la voz, la tensión en el aire y la sensación de que algo importante estaba ocurriendo hicieron que el niño se detuviera en seco. Su corazón latía con fuerza. La curiosidad y el miedo se mezclaban en su pecho, creando un torbellino de emociones que lo mantenía paralizado. Isabela, percibiendo su inquietud, lo tomó de la mano y lo acercó a un lugar seguro desde donde podían observar sin ser vistos. Mateo, por primera vez, sintió que podía enfrentar la incertidumbre acompañado de alguien en quien confiaba plenamente. La conversación entre los adultos giraba en torno a un asunto de gran importancia. Se discutía la llegada de un nuevo tutor, alguien que se encargaría de la educación y supervisión del niño, con la intención de imponer disciplina estricta y métodos rígidos que podrían afectar la frágil estabilidad emocional que Mateo estaba construyendo. El miedo regresó, pero esta vez acompañado de una nueva fuerza, la certeza de que ya no estaba solo, de que Isabela estaba allí para apoyarlo en cada paso. Los días siguientes trajeron tensión y ansiedad. Mateo enfrentó situaciones en las que la rigidez del nuevo tutor y la presión de su entorno amenazaban con retroceder todos los avances que había logrado. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. La presencia constante de Isabela, su paciencia infinita y su capacidad de entender sin juzgar le habían otorgado un coraje silencioso. Cada desafío se convirtió en una oportunidad para probar su valentía, para demostrar que podía superar obstáculos a pesar del miedo que todavía sentía. Sus pequeñas victorias comenzaron a acumularse, reforzando su autoestima y fortaleciendo su espíritu. Un día decisivo ocurrió cuando Mateo, enfrentando un ejercicio escolar impuesto por el nuevo tutor, logró expresar sus sentimientos por primera vez en voz alta ante un adulto. No era una queja ni un reproche, sino una afirmación de su derecho a ser escuchado, a ser considerado y a ser tratado con respeto. Sus palabras, aunque simples, resonaron con fuerza en la habitación,
sorprendiendo a todos, incluido Ricardo, quien por primera vez comprendió la profundidad del dolor y la resiliencia de su hijo. Mateo había encontrado su voz, y con ella una parte de su independencia emocional. Isabela, con lágrimas contenidas en sus ojos, lo abrazó con orgullo, reconociendo que el niño había dado un salto monumental en su proceso de sanación. A partir de ese momento, el vínculo entre Mateo e Isabela se fortaleció aún más. No solo era un lazo de confianza y afecto, era un vínculo que ofrecía seguridad, protección y la certeza de que, aunque la vida presentara obstáculos, siempre existiría alguien dispuesto a caminar junto a él. Cada gesto cotidiano, cada conversación y cada momento compartido reforzaban la idea de que Mateo podía superar las dificultades, encontrar alegría en las pequeñas cosas y recuperar la esperanza que había perdido tras la partida de su madre. El giro decisivo llegó una tarde en la que Ricardo, al observar la interacción entre Mateo e Isabela, comprendió algo fundamental. El afecto genuino y la paciencia habían transformado a su hijo de manera que la riqueza y la disciplina estricta nunca podrían lograr. Por primera vez vio el poder del amor, la comprensión y la dedicación en acción. Mateo, quien antes se había retraído en silencio, ahora mostraba señales de confianza, alegría y curiosidad por la vida. La transformación no solo afectaba al niño, comenzaba a cambiar también la dinámica de la familia y la percepción de todos los adultos alrededor. Madrid, con sus calles iluminadas y su ritmo incesante, continuaba siendo el telón de fondo de esta historia. Sin embargo, dentro de la mansión, un mundo emocional profundo había evolucionado. Mateo había comenzado a comprender que el dolor y la pérdida podían coexistir con la esperanza y la alegría, que las heridas podían sanar y que la vida podía ofrecer segundas oportunidades. Cada sonrisa tímida, cada palabra pronunciada, cada gesto de afecto se convertían en un testimonio del poder de la resiliencia y del impacto transformador de la empatía y el amor genuino. La gran transformación de Mateo no se limitó a recuperar la capacidad de hablar o sonreír. Implicó reconstruir su confianza, aprender a confiar nuevamente en los demás y descubrir que su voz y sus emociones tenían valor. Isabela, con su presencia constante y su paciencia infinita, se convirtió en la guía silenciosa de este proceso, demostrando que incluso los corazones más heridos pueden sanar si se les ofrece cuidado y comprensión. Y mientras las luces de Madrid se reflejaban en los ventanales de la mansión, Mateo comenzaba a experimentar una sensación inédita. La certeza de que, a pesar de las dificultades y las pérdidas, podía ser feliz, podía sentirse amado y podía enfrentar la vida con coraje y esperanza renovados. El tiempo comenzó a transcurrir de manera distinta en la mansión Santoro. Los días, antes marcados por la rutina fría y la distancia emocional, ahora estaban llenos de pequeños momentos de conexión, descubrimiento y aprendizaje. Mateo había empezado a comprender que el amor y la comprensión podían transformar incluso los corazones más heridos, y que las personas que realmente se preocupan por uno no se miden por riqueza, poder o estatus, sino por su capacidad de permanecer, de escuchar y de ofrecer su apoyo sin condiciones. Cada sonrisa que brotaba de su rostro era un reflejo de su progreso, cada palabra pronunciada una victoria sobre el silencio que había gobernado su vida durante tanto tiempo. Isabela se convirtió en su confidente, su guía y su amiga más cercana. No solo había logrado ganarse su confianza, sino que había enseñado a Mateo que podía expresar sus emociones sin miedo a ser juzgado. Juntos exploraban los rincones de la mansión, inventaban historias, compartían risas y enfrentaban desafíos diarios que antes habrían parecido insuperables. La relación entre ambos trascendía lo convencional.
Era un vínculo basado en la empatía, la paciencia y el respeto mutuo. Cada día que pasaba, Mateo descubría nuevas facetas de sí mismo, aprendía a valorar su propia voz y comprendía que su existencia tenía un impacto real en el mundo que lo rodeaba. La transformación no se limitó solo a Mateo. Ricardo, su padre, comenzó a observar los cambios en su hijo con una mezcla de asombro y orgullo. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales ni en la opulencia de la mansión, sino en la capacidad de crear un entorno donde el afecto, la comprensión y la atención genuina pudieran florecer. La dinámica familiar comenzó a cambiar. Los momentos de tensión disminuyeron y el respeto hacia los sentimientos de Mateo se convirtió en una prioridad. La influencia de Isabela había abierto los ojos de todos. La paciencia y el amor podían derribar barreras que la disciplina rígida y la autoridad nunca podrían tocar. Mateo, por su parte, comenzó a participar más activamente en la vida de la familia y en su entorno. Su curiosidad por la ciudad de Madrid, por la cultura, las historias de otros niños y las maravillas que ofrecía su entorno, se despertó con fuerza. Ya no era un observador silencioso, se convirtió en un participante activo de su propia vida. Aprendió a tomar decisiones pequeñas pero significativas, a expresar sus opiniones y a disfrutar de momentos de alegría compartida, comprendiendo que cada acción podía ser un paso hacia su propio crecimiento emocional y personal. La relación con Isabela seguía siendo el núcleo de su transformación. Cada gesto de apoyo, cada sonrisa, cada palabra de aliento, se convirtió en un recordatorio constante de que Mateo podía confiar en las personas, que podía abrir su corazón sin temor y que el mundo, a pesar de sus dificultades, ofrecía oportunidades de amor y conexión. La presencia de Isabela había demostrado que la empatía y la dedicación podían superar incluso las barreras más profundas del dolor y la soledad, y que el afecto genuino podía sembrar esperanza en los lugares más inesperados. Un día, mientras contemplaba la ciudad desde la gran terraza de la mansión, Mateo comprendió algo fundamental. El dolor que había experimentado, la soledad y el miedo no habían sido en vano. Cada lágrima, cada momento de silencio y cada sentimiento reprimido lo habían llevado a valorar los vínculos auténticos y a entender que la verdadera fortaleza no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de enfrentarlo y seguir adelante. La ciudad de Madrid, con su bullicio y su riqueza, se convirtió en un testigo silencioso de su evolución, un recordatorio de que incluso en los entornos más desafiantes, el corazón humano podía encontrar su camino hacia la luz. Al mirar a Isabela, Mateo sintió gratitud profunda. No necesitaba palabras elaboradas para expresar lo que sentía. Su mirada, su sonrisa y la manera en que compartían cada momento hablaban por sí mismas. Comprendió que el amor, la paciencia y la comprensión eran fuerzas capaces de transformar vidas y que cada pequeño acto de bondad podía tener un impacto enorme en alguien que había vivido el dolor y la ausencia. La historia de Mateo se convirtió así en un ejemplo de resiliencia, de segundas oportunidades y de la fuerza del afecto genuino. Con el paso del tiempo, la mansión Santoro dejó de ser solo un lugar de riqueza material y se transformó en un hogar de aprendizaje, afecto y conexión. Mateo había superado su silencio, había encontrado su voz y había descubierto que podía ser feliz incluso después de experiencias difíciles. Su historia enseñaba que los vínculos verdaderos no dependen de condiciones externas, sino de la capacidad de permanecer, de escuchar y de ofrecer apoyo incondicional. Cada sonrisa del niño, cada gesto de cariño y cada palabra pronunciada se convirtió en un legado de esperanza y superación que inspiraba a quienes tenían la fortuna de conocer su historia. Madrid continuaba brillando afuera, con sus luces,
su movimiento constante y la energía de una ciudad que nunca dormía. Pero dentro de la mansión, un pequeño corazón había aprendido a confiar, a sentir y a abrirse al amor. Mateo, gracias a la dedicación de Isabela y a su propia valentía, había recorrido un camino de dolor, esperanza y transformación, demostrando que incluso las heridas más profundas pueden sanar si se encuentran las personas y las oportunidades correctas. Su historia no solo quedaba en la memoria de quienes lo rodeaban, sino que se convertía en un ejemplo poderoso de resiliencia, empatía y la fuerza de los vínculos humanos, dejando un legado que perduraría mucho más allá de los muros de la mansión.